El descubrimiento más arriesgado de Jung no fue la curación del trauma, sino lo que sucede cuando un empático sobrevive al abuso de narcóticos y alcanza la etapa final de su evolución. Un momento decisivo en el que la sensibilidad extrema se hace añicos para siempre o se transforma en algo nunca antes visto por la psicología. En su consulta, Jung siguió casos de personas que, tras años de manipulación sistemática, no solo se recuperaron, sino que sufrieron una profunda metamorfosis. Estas no eran historias ordinarias de superación. Eran individuos que surgieron con una conciencia integrada de sus sombras y una inmunidad absoluta a cualquier forma de control emocional. Jung sabía que este proceso era peligroso porque quienes lo lograban se volvían irreconocibles incluso para ellos mismos. Desarrollaron lo que él llamó empatía soberana, la capacidad de sentir intensamente sin dejarse sacudir, una forma de conciencia tan rara que el propio Jung la consideraba casi un milagro psicológico. Hoy revelaré lo que Jung descubrió sobre esta etapa final y por qué creía que el abuso de narcóticos, cuando no destruye al empático, lo eleva a un nivel más allá de víctima o sobreviviente. Se convierte en lo que Jung llamó el sanador herido arquetípico, una conciencia que trasciende el dolor y se transforma en sabiduría. Todo comenzó en 1928, con una paciente a la que Jung identificó solo como M en sus registros personales. Una mujer de 34 años cuyas dotes empáticas han atraído a una serie de parejas cada vez más tóxicas. Cuando llegó a la oficina, estaba lo que Jung llamó psíquicamente disuelta. Su sentido de identidad se había destrozado hasta el punto de que ya no podía distinguir sus propios sentimientos de los demás. Pero lo que ocurrió durante los 2 años siguientes fue extraordinario. M no solo se recuperó. Se sometió a una verdadera alquimia psicológica, integrando sus sombras de una manera que Jung creía imposible. Antes, absorbía cada emoción a mi alrededor como una esponja. Luego desarrolló lo que llamó permeabilidad consciente, la capacidad de elegir qué sentir y qué rechazar. En sus notas, Jung escribió que M había logrado algo que nunca había imaginado posible, soberanía empática total. Podía sumergirse en el dolor de otras personas sin ahogarse en él. Detectó mentiras con una precisión casi sobrenatural. Y lo más impresionante, se había vuelto inmune a la manipulación, pero sin perder su genuina compasión. El cambio fue tan radical que incluso el propio Jung se cuestionó si seguía siendo la misma persona. Su familia se dio cuenta de inmediato. Antes, ella era la cuidadora emocional de todos. Ahora impuso límites inquebrantables. Algunos amigos la acusaron de volverse fría y distante. Pero Jung vio más allá de eso. M había alcanzado la etapa final de la evolución empática, algo que solo había teorizado como posible. Jung observó que incluso la mirada de M se había transformado. Tus ojos contienen profundidades que nunca había visto, escribió. Como si hubiera mirado al abismo de la naturaleza humana y hubiera salido no quebrada sino sabia. El abuso de narcóticos, dijo, crea lo que llamó un crisol empático, un ambiente de presión psicológica extrema que destruye la sensibilidad del empático o la refina hasta convertirla en algo mucho más poderoso. La clave está en lo que Jung llamó integración de la sombra mediante individuación forzada. Durante el abuso, el empático se ve obligado a confrontar las partes de sí mismo que ha rechazado o negado. El narcisista, sin darse cuenta, actúa como un espejo oscuro, reflejando la capacidad de manipulación, el egoísmo y la frialdad emocional del empático. Jung documentó que, en este proceso, el empático pasa por 3 muertes esenciales. Primero, la muerte de la imagen idealizada de uno mismo como alguien puramente bueno y generoso. En segundo lugar, la muerte de la creencia de que el amor puede curar a cualquiera. En tercer lugar, y más crucial, la muerte de la necesidad de validación externa para sentirse digno. El empático debe afrontar su propia sombra, no mediante una suave introspección, sino mediante una confrontación brutal con su propia capacidad de oscuridad. El narcisista, sin saberlo, se convierte en el catalizador de este trabajo psicológico fundamental. Los empáticos que sobreviven a este crisol desarrollan lo que Jung llamó empatía integrada, la capacidad de sentir sin necesidad de arreglarse, de comprender sin asumir las responsabilidades de otra persona, de amar sin perderse a uno mismo. No es frialdad emocional, sino dominio emocional.
Los cambios neurológicos observados por Jung fueron profundos. Estos individuos conservaron su sensibilidad pero adquirieron lo que él describió como una capacidad de filtrado consciente. Entendieron todo, pero eligieron qué procesar. Jung comparó este estado con el de los maestros de meditación avanzados, pero se logra a través de un trauma, no de una práctica espiritual. Escribió que el narcisista, en su papel inconsciente de maestro oscuro, obliga al empático a desarrollar músculos psicológicos que ni siquiera sabía que poseía. Sin embargo, Jung descubrió algo que lo perturbó profundamente en estos empáticos evolucionados: se aislaron no por elección, sino por necesidad. La transformación que los hizo psicológicamente poderosos también los hizo incompatibles con personas inconscientes. Jung documentó que estos empáticos ya no podían tolerar lo que él llamaba inconsciencia psicológica en los demás. Detectaron instantáneamente cuando alguien actuaba por ego, proyección o manipulación. Esto creó lo que llamó una brecha de conciencia, un abismo insalvable entre quienes integraron sus sombras y quienes permanecieron ajenos a ellas. Su paciente M describió claramente este fenómeno: es como si viera los engranajes psicológicos de todos los que me rodean. Sus defensas, proyecciones, motivaciones ocultas. Todo se volvió transparente. Pero esta lucidez me costó casi todas mis relaciones. Jung se dio cuenta de que este era el peligro oculto de la evolución empática. Estos individuos habían desarrollado lo que él llamó visión arquetípica, la capacidad de ver más allá de las máscaras y penetrar los patrones psicológicos profundos que impulsan el comportamiento humano. Si bien esto los convirtió en extraordinarios sanadores y guías, también hizo que las interacciones sociales ordinarias fueran casi imposibles. Jung escribió que habían probado el fruto del conocimiento psicológico y, como Adán y Eva, nunca podrían regresar al jardín de la inocencia inconsciente. Lo más inquietante es que muchas personas temían instintivamente a estos empáticos evolucionados. Jung notó que otros sentían, aunque fuera inconscientemente, que estos individuos podían ver a través de sus defensas psicológicas. Esto generó lo que llamó aislamiento del profeta: ser rechazado no por estar equivocado, sino por ver con demasiada claridad. Jung documentó casos en los que familiares, amigos e incluso otros terapeutas se sentían incómodos en presencia de estos individuos, como si su percepción intensificada los expusiera de una manera insoportable. Periodos más oscuros que la sombra que estudió. En sus notas personales, admitió que su capacidad para ver los mecanismos ocultos de la psique humana lo aislaba de manera casi insoportable. Vi lo que otros no vieron, escribió, y esto me condenó a una soledad que ningún círculo intelectual podía llenar. Jung no hablaba de soledad física, sino de una distancia psicológica tan profunda que incluso sus relaciones más íntimas se convirtieron en superficies que reflejaban patrones que ya había descifrado décadas antes. Lo que diferenciaba a quienes sobrevivieron a esta travesía de quienes sucumbieron, según él, fue la capacidad de transformar el dolor de la percepción en una forma superior de servicio, no un servicio a los demás, sino al proceso evolutivo de la conciencia colectiva misma. Jung analizó personajes históricos como Nietzsche, cuya extrema sensibilidad lo enloquecía, y Teresa de Ávila, quien canalizó su visión mística en una obra que trascendió su tiempo. Lo que separaba a unos de otros no era la intensidad de sus percepciones, sino la forma en que afrontaban el peso de lo que veían. Nietzsche, observó Jung, cayó en la trampa de identificarse con el arquetipo del profeta, se convirtió en lo que denunciaba, proyectando su sombra sobre la humanidad y aislándose en un pedestal desde el que solo podía contemplar, impotente, el mundo que despreciaba. Teresa, en cambio, no luchó contra la soledad de su visión, la utilizó como materia prima para construir un puente entre lo divino y lo humano, transformando su sensibilidad en un instrumento de curación, no de condena. Jung identificó que el punto de inflexión estaba en aceptar la paradoja: cuanto más profunda es la percepción, mayor es la responsabilidad de no dejarse consumir por ella. Lo que Jung llamó éxito no fue la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de metabolizarlo en algo que sirviera a la evolución. Señaló que los empáticos que alcanzaron la soberanía no fueron los que evitaron el dolor, sino los que lo atravesaron sin identificarse con él. No negaron su vulnerabilidad, al contrario, lo utilizaban como radar para detectar las mismas heridas en otros, sin caer en la ilusión de que podían curarlas.
Jung documentó casos de empáticos que, después de años de abuso narcisista, emergieron con una claridad tan cristalina que podían ver a través de máscaras sociales con una precisión casi inhumana. Sin embargo, lo que lo salvó no fue su capacidad de ver, sino su negativa a convertirse en jueces. Habían aprendido que la verdadera sabiduría no consiste en exponer las mentiras de los demás, sino en reconocer que cada mentira es un grito por algo que falta, y que ese algo es a menudo lo mismo que ellos mismos ya han buscado. Jung advirtió, sin embargo, que esta evolución no fue lineal. Hubo recaídas, momentos en los que el soberano empático volvió a caer en viejos patrones, como si la psique se resistiera a su propia transformación. Lo comparó con un río que, al encontrar un nuevo cauce, todavía arrastra en sus aguas los sedimentos del antiguo cauce. La diferencia es que el empático soberano ya no se ahogó en estos sedimentos, los vio pasar, sabiendo que eran parte del proceso. Jung describió un fenómeno que llamó memoria celular de victimización, una tendencia inconsciente a recrear dinámicas abusivas, no por masoquismo, sino porque el sistema nervioso, condicionado por años de trauma, todavía buscaba lo familiar, incluso cuando lo familiar era tóxico. La clave para romper este ciclo, según él, no estaba en suprimir el recuerdo, sino en reescribirlo mediante la acción consciente. No se trataba de olvidar el abuso, sino de convertirlo en un punto de referencia, no de identificación. El mayor desafío, sin embargo, no fue interno sino externo. Jung observó que los empáticos soberanos a menudo se enfrentaban a un cruel dilema, adaptarse al nivel de conciencia de quienes los rodeaban, perdiendo así su esencia, o mantener su integridad y aceptar el exilio psicológico. Escribió sobre un paciente que, después de años de terapia, alcanzó un estado de claridad tan profundo que ya no podía tolerar conversaciones superficiales. No era arrogante, señaló Jung, solo incapaz de fingir interés en temas que, para él, eran como sombras bailando en una pared. El paciente describió la sensación de vivir en un mundo donde todos hablaban un idioma que él había olvidado. Jung concluyó que la soberanía empática no era un estado de superioridad sino de incompatibilidad, una incompatibilidad con la mediocridad, con la negación, con la negativa a crecer. Y esa incompatibilidad, por dolorosa que fuera, era el precio de la autenticidad. Lo que Jung propuso como solución no fue un escape del mundo, sino una nueva forma de vivir en él. Sugirió que los empáticos soberanos desarrollen lo que llamó presencia no reactiva, la capacidad de estar plenamente en el momento sin ser arrastrados por las corrientes emocionales que los rodean. Esto no significaba indiferencia, sino una forma de compasión que no requería sacrificio. Jung lo comparó con un faro, su función no es salvar a cada barco que pasa, sino iluminar el camino para que cada uno encuentre su propia ruta. Sostuvo que los soberanos empáticos no eran salvadores sino testigos, testigos de la condición humana en toda su complejidad, sin necesidad de arreglarla o condenarla. Y fue en este papel de testigo que Jung vio la verdadera redención, no en la curación de los demás, sino en la curación de su propia relación con la humanidad. Terminó sus estudios con una pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿la evolución de la empatía es un regalo o una maldición? La respuesta, como siempre ocurre con Jung, no fue binaria. Era una invitación a aquellos que sienten demasiado, ven demasiado, sufren demasiado, a no perderse en la oscuridad de su propia percepción, sino a usarla como antorcha. No para iluminar a los demás, sino para encontrar el camino de regreso a sí mismos. Porque, al final, la mayor lección que dejó Jung no fue cómo convertirse en un empático soberano, sino cómo sobrevivir a su propia sensibilidad sin convertirse en su prisionero. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el único tipo de libertad que realmente importe. Escribió: la verdadera soledad no es la ausencia de personas, sino la presencia de un yo que aún no se reconoce en el espejo de los demás. Y es precisamente en este punto donde la trampa se cierra. El aislamiento, cuando se convierte en refugio, deja de ser un portal y se convierte en una celda. Jung sabía que la soberanía empática no se basa en el escape, sino en el encuentro, no con el mundo tal como es, sino con el mundo tal como podría ser a través de ti. El peligro no está en sentir demasiado, sino en creer que sentir menos te hará más fuerte. La verdad es que la sensibilidad no es una debilidad que hay que domar, sino una fuerza que hay que refinar, como un metal que solo revela su temperamento bajo el fuego.
Y el fuego, en este caso, es la relación, no cualquier relación, sino aquellas que Jung llamó conciencia compatible. No se trata de vínculos forjados por necesidad, sino por la elección consciente de estar junto a aquellos que no temen la profundidad ni la contradicen. Son personas que no exigen que les expliques tu dolor para validarlo, ni que lo ocultes para no molestarles. Simplemente la reconocen, como se reconoce una constelación en el cielo, sin necesidad de nombrar cada estrella, pero sabiendo que allí hay un mapa. Y es en este silencio compartido, no el silencio de la omisión, sino el de la presencia plena, donde nace la verdadera intimidad. No como una fusión, sino como un espejo que refleja sin distorsionar, que acoge sin tragar. Pero, ¿cómo encontramos estos espejos en un mundo que insiste en vendernos ilusiones de conexión? Jung tuvo una respuesta simple, casi brutal: dejen de buscar la salvación en lugares que solo ofrecen espejos rotos. Sabía que la mayoría de las relaciones se basan en proyecciones, expectativas, miedos, deseos tácitos que se pegan unos a otros como parásitos. Y los empáticos, por su naturaleza, son terreno fértil para estas invasiones. Por tanto, la primera regla de la conciencia compatible es clara: no aceptes menos de lo que ya sabes que mereces. No porque seas superior, sino porque ya has pagado el precio de la claridad con tu propia carne. Y aquí está la paradoja: cuanto más soberano te vuelves, menos necesitas demostrar tu soberanía. Otros no necesitan entender su viaje, solo necesitan respetar el hecho de que ya no eres la persona que alguna vez se dejó definir por el sufrimiento. Jung observó que los empáticos evolucionados no buscan seguidores sino compañeros de viaje, personas que, como ellos, han cruzado el desierto y saben que el agua del oasis no es un milagro sino el resultado de una excavación profunda. Son los que se ríen de las mismas ironías de la existencia, los que reconocen la sombra en los demás sin juzgarlos, porque ya la han visto en ellos mismos. Y es en este reconocimiento mutuo donde se forma la verdadera comunidad, no como refugio, sino como campo de entrenamiento del alma. Pero ojo, esta comunidad no es un club exclusivo. Jung advirtió contra la tentación de transformar la evolución psicológica en un nuevo tipo de estatus. La soberanía no es un título, es un estado de ser, escribió. Y el estado más peligroso del ser es aquel que se cree que está por encima de la caída. Por lo tanto, recomendó lo que llamó servicio arquetípico, el arte de utilizar la sensibilidad no para elevarse por encima de los demás, sino para elevar el tejido de la realidad misma. Ya sea a través del arte, la enseñanza, la curación o simplemente la presencia, el empático soberano no se contenta con ser un sobreviviente. Se convierte en un faro, no porque ilumina el camino para los demás, sino porque demuestra que es posible navegar incluso en las noches más oscuras. Y es aquí donde las 5 metamorfosis revelan su finalidad última: no son etapas que superar, sino capas que integrar. Cada uno de ellos, desde la disolución hasta la soberanía, es una invitación a morir y renacer, no una, sino infinitas veces. Porque la verdadera libertad no está en llegar a un destino, sino en aprender a bailar con la transformación. Jung sabía que el mayor error que cometen los empáticos es creer que la curación es el punto final. En realidad, es un ciclo eterno: el veneno que hoy se convierte en medicina será el desafío de mañana. Y es precisamente esta voluntad de empezar de nuevo, sin garantías, lo que distingue al soberano del prisionero. Así que si estás leyendo esto y sientes el peso de una sensibilidad que a veces parece una maldición, recuerda: lo que el mundo llama exceso es en realidad una invitación. Una invitación no solo a sobrevivir en tu propia profundidad, sino a habitarla. No solo sentir, sino saber. No solo ver, sino revelar. Y, sobre todo, no solo ser libre, sino convertirse en la libertad misma, no como concepto, sino como práctica diaria. Porque, al final, la soberanía empática no se trata de dominar a los demás, ni de protegerse de ellos. Se trata de dominarte a ti mismo, de modo que cuando el mundo intente reducirte a una víctima o un salvador, puedas simplemente sonreír y decir: ya he elegido otro camino. Esto es lo que realmente importa: la trampa de la venganza no es un error, sino una prueba. Jung vio claramente que algunos empáticos, incluso con una percepción aguda, caían en la ilusión de usar su sabiduría para castigar a quienes los lastimaban. Pero la verdadera integración no se alimenta de represalias,
transforma el dolor en comprensión, el resentimiento en compasión por el inconsciente de los demás. ¿Y cómo mantener esta claridad? Jung no dejó dudas, con lo que llamó el Daily Shadow Check, un ritual de brutal honestidad con uno mismo, donde cada motivación, cada proyección, cada reacción emocional se examina a la luz de la conciencia. No para juzgarte a ti mismo, sino para conocerte a ti mismo. No para aprisionarte, sino para liberarte. Pero su mayor revelación fue otra. Para Jung, el empático soberano no era solo un individuo evolucionado, era un salto en la conciencia humana. Un arquetipo vivo, imprescindible para el futuro de la especie. Son el puente entre el ego y la realización del ser, escribió, aquellos que sienten la plenitud de la experiencia humana sin perderse en ella, que cargan con el dolor del mundo sin inclinarse ante su peso. En un planeta cada vez más fragmentado, estos seres no son un lujo, sino una necesidad. Son parteras de la conciencia que guían a otros a través de las sombras que ellos mismos ya han atravesado. Porque, en el fondo, el sufrimiento que los moldeó no fue personal, fue colectivo. Un dolor ancestral, grabado en el ADN de la humanidad, que tuvo el coraje de encarnar y transmutar. Jung fue más allá, el viaje del empático que sobrevive al abuso narcisista y alcanza la soberanía es lo que llamó individuación última, el momento en el que el individuo se vuelve completo y se pone al servicio de algo más grande. No es redención. No es una victoria. Es pura alquimia. La herida más profunda, cuando se integra, se convierte en el mayor regalo. El empático soberano es la prueba viviente de que la conciencia puede nacer de las cenizas, que la sabiduría se forja en el fuego y que lo que parecía destinado a destruirlo en realidad lo estaba preparando para renacer. En sus notas finales sobre el tema, Jung escribió algo que suena como una profecía: el narcisista, sin saberlo, es el sacerdote de la oscuridad en la iniciación del empático. Es a través de su crueldad que se forja la conciencia capaz de sanar lo que representa. Tu dolor no fue un accidente. Fue un llamado. Su resistencia no fue debilidad. Fue la materia prima para su transformación. Y ahora ante ti tienes la opción, dejar que el sufrimiento te defina como víctima o permitir que te refine como soberano. Si algo de esto te resuena, te reconoces en este viaje de evolución empática, no es una coincidencia. Es una invitación. Una invitación a tomar tu lugar no solo como alguien que se ha curado a sí mismo, sino como alguien que ayuda a sanar el mundo. Entonces, si estás listo para dar ese paso, di, me estoy volviendo soberano. Porque tu transformación no es solo tuya. Ella es un regalo para la humanidad. Y el siguiente capítulo de esta historia comienza ahora. Nos vemos en la próxima dimensión.